es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Nuestra plataforma principal. Website www.luzyvidaiglesiacristiana.org. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Música que te activa las 24 horas del día. Radio TV Cristiana Luz y Vida. La voz de Dios para el mundo. Acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. Si sintonizas Radio TV Cristiana Luz y Vida, no es una casualidad. Es un propósito de Dios. Se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Radio TV Cristiana Luz y Vida. Impactando tu fe.
sus brazos, el creador de los cielos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amados hermanos en Cristo Jesús, amigos y familiares que están pendientes de la radio TV Cristiana Luz y Vida. Estamos transmitiendo desde los Estados Unidos, del estado de New Jersey, y hoy vamos a presentar la palabra del Señor por medio del pastor Luis Alberto Salazar, quien desde el Perú estará ministrando la palabra: no solo de pan vivirá el hombre. Queremos decirles, amados hermanos, amigos y familiares, Radio Escucha, que a partir de hoy, todos los lunes, se estará transmitiendo horas de Estados Unidos a la 1 de la tarde. A continuación, después de eso, a la 1:30, vendrá también la palabra viva de parte del pastor David Escobar desde España. Por lo tanto, tenemos dos programas seguidos los días lunes a partir de la 1 del día hacia adelante. Espero que esta programación les agrade. Hemos tenido que hacer el cambio que nosotros veníamos realizando los sábados de la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, a petición de la mayoría de los radioescuchas, que para ellos dice más conveniente el día lunes. Estamos nosotros para atender y servirle a cada uno de ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, hoy vamos a iniciar con esta transmisión: no solo de pan vivirá el hombre. Primeramente, queremos agradecer su paciencia, su atención. Les pido que ustedes tengan una libreta, un cuaderno, un lapicero, donde puedan anotar los textos bíblicos. Cada programa que presentamos no es opinión personal, ni tampoco es la opinión de determinada agrupación, sino es precisamente la palabra viva, la palabra de Dios. Por lo tanto, anoten ustedes los textos bíblicos para que después que ustedes tengan tiempo puedan repasarlo con tranquilidad, leerlo de esta manera, confrontar que si lo que estamos enseñando, predicando, instruyendo al pueblo de Dios, a todos los que quieran escuchar la palabra, es correcta o no es correcta. Ustedes pueden escribirnos sus opiniones. Ustedes pueden mandar un mensaje y nosotros con mucho gusto vamos a responderle mensajes de oración, mensajes de petición, de repente alguien está enfermo, o saludos, o lo que usted desea por conveniente. Nosotros con todo respeto, con todo agrado, lo vamos a recibir y vamos a transmitir a través de la radio. Muchas gracias pues una vez más por su atención. Queremos orar este tiempo y dejar que Dios nos hable a través del pastor Luis Alberto Salazar en el segmento No solo de pan vivirá el hombre. Señor, gracias Padre. Te damos gracias, Señor Dios mío. El día de ayer se ha celebrado el Día del Padre. Señor, espero que tú, Señor Padre Santo, hayas bendecido, Señor, a muchas vidas, Padre. Tú siempre estás atento a nuestros ruegos, a nuestras peticiones. Señor Dios mío, gracias por la familia, gracias por el hogar, gracias por los hijos, gracias por los padres, Señor. Gracias porque tú has estado con ellos. Señor, ahora te pedimos por este tiempo de presentar tu palabra. Señor, usa a tu siervo Luis Alberto Salazar. Úsalo como tú quieres, Señor. Bendícelo, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Amén. Amén. Hoy lunes 17 de junio del año 2019, siendo las 1 de la tarde, presentamos la palabra de Dios, aleluya. No solo de pan vivirá el hombre. Amén. Estemos atentos a la voz del pastor Luis Alberto Salazar. Dios lo bendiga, amados hermanos. Radio TV Cristiana Luz y Vida. Impactando tu fe. Tengan muy buenas tardes. Los saluda el pastor Luis Alberto Salazar Palomino de la Iglesia Luz y Vida, el Agustino, en Lima, Perú. Una vez más con ustedes en otro segmento de No Solo de Pan
vivirá el hombre. Dios lo bendiga a todos mis hermanos y amigos que me escuchan en esta tarde. Muchas bendiciones. Deseo siempre en el Señor que estas enseñanzas sean de mucha edificación para cada uno de vosotros. Quiero saludar en esta tarde también a todos los pastores de la Iglesia Luz y Vida en todo el mundo, en España, Guatemala, en todos los lugares, en Estados Unidos, a todos mis hermanos pastores, a los miembros que están en cada iglesia, en especial a mi hermano pastor reverendo Eduardo Escobar, de la iglesia de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Muchas bendiciones, pastor, y a toda su linda familia. Bien, en esta tarde vamos a empezar con otra lección, la lección número 10. Y esta lección trata de los ministerios en la iglesia. Vuelvo a repetir, en esta clase número 10 vamos a enseñar sobre los ministerios en la iglesia. Pero antes de empezar esta enseñanza, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios, en especial mi persona, para que pueda enseñar la palabra, porque la palabra es de Dios y que salga como debe ser. Amén, que sea el que tome control de mi vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios de la gloria, una vez más te doy las gracias, Padre bueno, por darme la oportunidad de poder enseñar esta vez, Padre Santo, sobre los ministerios en la iglesia. Seas tú, Señor, enseñando, seas tú iluminando mi vida, Señor, para poder dar palabra, esta enseñanza, Señor, y que toque todos los corazones de tu pueblo, de tus hijos, los que nos escuchan, sean ganados y convertidos para ti, Señor, para que te sirvan dentro de la iglesia, Padre. Tú tienes muchos llamados y dones, Señor, que has repartido a cada uno de mis hermanos en las iglesias, Padre. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que mediante esta enseñanza, Señor, toques vidas, Padre, para que tomen la decisión de servirte y que este mensaje, esta enseñanza llegue a todos los rincones del mundo entero, Señor. Gracias, papá lindo, en el nombre de Jesús te alabo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendiciones a todos los que hemos orado en esta tarde. Amén. Aleluya. Bien, vamos entonces a proseguir. La clase número 10, vuelvo a repetir, los ministerios en la iglesia. En la lección anterior hemos visto algunos de los dones que los creyentes bautizados con el Espíritu Santo pueden recibir y que juntamente con el fruto del Espíritu en un carácter santificado los capacitan para ser auténticos líderes, ministros o siervos de Cristo. Hoy vamos a estudiar los ministerios en la iglesia, tema importante para la vida como miembro del cuerpo de Cristo. Bien, vamos a ceñirnos a las Sagradas Escrituras. Amén. Vamos a leer una pequeña porción de la palabra. A ver, vamos a leer en Primera de Corintios, que nos habla justamente sobre estos asuntos. Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 4 al 6. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vemos aquí que la diversidad de dones es dada por el Espíritu Santo. También podemos ver que la diversidad de ministerios es dada por Jesucristo. Y también podemos ver que la diversidad de operaciones es hecha por Dios. Bien, podemos ver que en el verso 4 nos habla de la diversidad de dones que es dada por el Espíritu Santo. En el verso 5, que hay diversidad de ministerios y que es dada por el Señor Jesucristo. Y en el verso 6 hay diversidad de operaciones que son dadas por Dios. Bien, ahora les hago saber que todo creyente es un miembro del cuerpo de Cristo. Y así como todo miembro de nuestro cuerpo físico cumple una función, también todo miembro del cuerpo de Cristo debe cumplir una función. Esa función constituye su ministerio particular dentro de la iglesia. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, un ministerio es fundamentalmente un servicio espiritual que se presta al Señor en el marco de la iglesia. Esto se llama el cuerpo
de Cristo. Voy a poner un ejemplo. Así como el cuerpo está formado por varios miembros, cada uno con diferente función, la iglesia es un cuerpo con muchos miembros, cada uno con funciones y responsabilidades individuales, pero todos íntimamente relacionados como una unidad en Cristo. No debemos considerarnos en una posición superior ni disminuir el papel de otros. Todos somos necesarios en la iglesia. Todos somos el cuerpo de Cristo. Y repito, como el cuerpo humano que tiene muchos miembros. Nosotros tenemos 2 brazos. Esos 2 brazos tienen 2 manos y nos sirven. Por ejemplo, las manos, ustedes saben, para trabajar, para coger cosas, objetos, para comer inclusive, para que puedas agarrar la cuchara, el tenedor. Vas a cortar, por ejemplo, una carne, tienes que agarrar ahí el tenedor, el cuchillo, ¿no? Para poder cortar. Entonces, es necesaria las manos, tienen una función, los pies tienen otra función, y todos están en el cuerpo, ¿no es cierto? Están pegados al cuerpo, los brazos, las manos, los pies a las piernas. Entonces, los órganos auditivos, por ejemplo, el oído, ¿para qué sirve? Para escuchar, tiene una función. El órgano visual, los ojos, ¿para qué? Para mirar. La nariz, el olfato. Entonces, todo tiene una función. La boca, para poder comer, ¿no es cierto? La lengua para provocar sonido, las voces. Entonces, todo tiene una función y todo está pegado al cuerpo y todos trabajan simultáneamente. Así es también la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios. El Señor ha regalado y ha repartido dones espirituales a toda la iglesia. Y es para que lo podamos trabajar dentro de la iglesia. Vamos a estudiar ahora el capítulo 4 de Efesios, los versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Estos son los 5 oficios ministeriales relacionados aquí. Son dones que Cristo dio para nutrir y equipar a su iglesia. En el versículo 12 podemos ver que el propósito de los ministerios es perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos pues que los ministerios no son cargos elegidos por la iglesia, ni mucho menos que se logra estudiando en una escuela teológica, ni son dones, sino son dones que Cristo dio para la bendición de la iglesia. Cada creyente a quien es encargado un ministerio se convierte en un servidor de Cristo. Amén. Esto no se logra estudiando en una universidad, en una escuela teológica. Estos son dones que nuestro Señor Jesucristo da a la iglesia para la bendición y edificación de la misma. Amén. Bien, vamos a leer entonces un pasaje en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 10. ¿Qué nos dice referente a esto? Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Repito, la palabra dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a hablar sobre el apóstol, ¿no es cierto? Porque uno es, el apóstol empieza dentro de los 5 ministerios. Empezamos entonces a estudiar sobre el apóstol. Voy a leer una porción de la palabra en Romanos, capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo escribe y dice así, capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aleluya. Esta es una carta que el apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Roma, a los cristianos
romanos, a los cristianos, a los que habían recibido a Cristo, habían gentiles, los romanos eran gentiles, habían recibido a Cristo, no es a la iglesia católica, es a los cristianos. Entonces ahí les está escribiendo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué significa apóstol? En su original griego es enviado o enviar. Ahora, los apóstoles tenían requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos para ser un apóstol? Vamos a ver, los requisitos para ser apóstol eran los siguientes. Uno, primeramente es haber visto a Cristo resucitado. Ese era el primer requisito. Y después, el segundo es haber sido comisionado por Cristo como apóstol. Vamos a ver con Biblia, porque nosotros nos ceñimos a la palabra de Dios. Bien, vamos a ver el primer punto, el primer requisito. Dice, haber visto a Cristo resucitado. Vamos a leer entonces, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versículo 22. ¿Qué nos dice? Bien, pero vamos a leer mejor del versículo 21 hacia el verso 26. Vamos a leerlo completo para poder entenderlo. Amén, sus textos, sus contextos. Verso 21 hacia adelante. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Verso 24, y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Verso 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Matías tomó el lugar de Judas. Amén. Y fue contado con los 11 apóstoles. Se completaron los 12 apóstoles. Bien, estamos viendo entonces en este pasaje que acabamos de leer que los 11 apóstoles tuvieron que elegir a un apóstol que ocupara, o a un hermano para que sea apóstol, que ocupara el lugar de Judas, ¿no es cierto? Pero ¿cuál era el requisito? Que tenían que haber conocido a Jesús desde el bautismo de Juan y haber andado con los 12 apóstoles o los 12 discípulos en ese tiempo, andando con Jesús para arriba y para abajo, como se puede decir, para todos los lugares. Vieron todas las señales que hizo Jesús, anduvieron con él hasta que fue ascendido a su reino celestial, de su muerte y resurrección y después su ascenso. O sea, tenían que ser testigos fieles de haber visto y andado con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese era uno de los primeros requisitos del apóstol. Estamos hablando de los apóstoles comisionados por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1. Dice así, el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Corinto y dice así, no soy apóstol, capítulo 9, versículo 1 de Primera de Corintios, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Mira lo que está hablando el apóstol Pablo. No he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Aquí vemos que el apóstol Pablo está declarando que él había visto al Señor Jesucristo y fue llamado por él mismo. Nosotros podemos recordar lo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, del verso 3 al 9. Yo lo voy a leer, dice así, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En otras palabras, Jesús de Nazaret se le presentó a Saulo de Tarso y le hizo el llamado personalmente. Vemos en el versículo 5, repito, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso el apóstol Pablo escribe: no soy apóstol, no he visto a Jesús. Entonces él tuvo un llamado directo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo también estaba cumpliendo con el primer requisito del apostolado: haber visto a Cristo resucitado. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo apareciéndosele al apóstol Pablo y haciéndole el llamado al ministerio de apóstol. Bien, vamos a ver ahora el segundo punto. El segundo punto es haber sido comisionado, o sea, el segundo requisito, haber sido comisionado por Cristo como apóstol. Vamos a ver en San Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 7. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 7. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8, vamos a llegar hasta el 8. Verso 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Estamos viendo el segundo requisito. Estos apóstoles fueron comisionados por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 24 al 26. Bien, pero mejor vamos a leer el capítulo 26, porque el que le he mencionado ya lo hemos leído hace un momento. Ya no vamos a repetirlo. Vamos a Hechos capítulo 26, del versículo 15 al 18. Este es un relato del apóstol Pablo de cómo fue su conversión. Y acá él cuenta cómo fue llamado. Dice así, en el capítulo 26, verso 15, dice: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya. El Señor lo comisionó para ser apóstol de los gentiles. Para eso lo llamó el apóstol Pablo. Él fue el apóstol de los gentiles. Entonces ahí él está narrando cómo fue su conversión. ¿Y quién es el que lo envió? El mismo Señor Jesucristo. Él es el que lo comisionó para ser apóstol de los gentiles. ¿Y qué eran los gentiles? Eran los extranjeros, los que no eran judíos, de la raza judía. Eran los extranjeros, los gentiles. En este caso, los romanos, los griegos. Bien, vamos a leer un último texto que dice en Gálatas capítulo 1, versículo 1, referente al apóstol Pablo. Pablo dice: Pablo, apóstol
entre paréntesis, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo, el llamado directo de nuestro Señor Jesucristo, el que lo envió. Amén. Bien, hemos visto entonces los requisitos de un apóstol: haber visto a Cristo resucitado, haber sido comisionado por Cristo como apóstol, ¿no es cierto? Esos dos requisitos. En sentido estricto, en el día de hoy no hay más apóstoles. ¿Y por qué? Porque no hay más escritura que escribir, ya no hay más escrito que hacer, ya no hay más cartas que hacer. Pablo se considera a sí mismo el último de todos los apóstoles en haber visto con sus propios ojos a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15 versículo 8. Dice así, pero vamos a leer del verso 7, del 7 al 9 mejor, ¿sí? Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, verso 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice en el verso 8. Verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Estamos viendo aquí que él mismo resalta que es el último de los apóstoles, el último de todos. Entonces, hoy en día ya no hay apóstoles, porque no reúnen los requisitos. Pero están los misioneros, que hacen casi la misma función. Ellos son los que viajan por todo el mundo, constituyendo y levantando obras, ¿no es cierto? Entonces es una gran bendición también. Bien, entonces hemos estudiado sobre el apóstol, que dicho sea de paso, la palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado. Amén. Recuerden que el Padre, Dios, envió a Jesucristo también, y Jesucristo fue el apóstol por excelencia, y lo dice Hebreos. Hebreos en el capítulo 3, versículo 1, dice así, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aleluya. Él es el apóstol de apóstoles, iglesia. Y la función de los apóstoles era poner el fundamento. Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice así, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, Él es el cimiento, Él es la base, Él es la piedra principal, Él es la piedra angular, la piedra del ángulo, para que todo edificio se levante firme. Entonces, eso es lo que hacían los apóstoles, ponían el fundamento, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llevando el evangelio de la salvación. A la luz de la palabra, el apóstol es un enviado para extender el evangelio en el mundo, por lo cual evangeliza ganando almas para Cristo. Los pastorea por un tiempo y les enseña los fundamentos de la palabra de Dios, hasta que la iglesia quede ya establecida y puede ir a otro lugar para iniciar una nueva obra. Amén. Y estos apóstoles, como les vuelvo a repetir, ya son los misioneros, ¿no es cierto? Son los misioneros que hacen la misma función. Bien, hasta aquí vamos a llegar con esta enseñanza. Amén. Vamos a poner un pause de aquí hasta el otro lunes, hasta el próximo lunes, la próxima clase. Vamos a continuar el otro lunes con el estudio del segundo ministerio, que es el profeta. Vamos a hablar sobre el profeta. Bien, antes de despedirnos, quisiera orar, como siempre lo hacemos, dándole gracias a Dios por esta enseñanza. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios de la gloria, te doy las gracias, Padre, por haber permitido que esta enseñanza haya salido, Señor, para todo el mundo. Y que todos aquellos que lo escuchan, Señor, sean edificados. Cada corazón sea tocado, bendito Dios, por tu Santo Espíritu. Y que cada uno de ellos
pueda, Señor, ejercer los ministerios, los llamados, los dones que tú has regalado, Señor. Te doy las gracias, Padre, una vez más por haberme permitido, Señor, enseñar tu poderosa palabra. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea tu nombre. Bien, hermanos y amigos que han escuchado esta enseñanza, me despido. Estuvo con ustedes el pastor Luis Alberto Salazar Palomino de la iglesia Luz y Vida, El Agustino, en Lima, Perú. Dios lo bendiga. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Gracias a Dios, amados hermanos, qué tremendo mensaje, la palabra de Dios. Qué bueno es nuestro Señor, siempre buscando las personas adecuadas para encargar el ministerio, para darle los dones, para que de esta manera la obra del Señor se extienda y se sigue extendiendo. Hasta ahora la palabra de Dios sigue corriendo como ríos de agua viva. Por lo tanto, nosotros debemos seguir proclamando. Gracias a Dios que somos parte del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él. La iglesia está compuesta por muchas personas, pero cada uno es importante dentro de la obra de nuestro Dios para servirle, para hacer su voluntad, para predicar, para testificar, para alabar, es decir, en todos los ministerios y dones que el Señor nos ha dado, sigamos sirviendo, amados hermanos, amigos, familiares que son parte del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios nos ha hablado hoy muy claramente. Creo que mayor comentario no es necesario, gracias a Dios. Pero aprovecho para poder saludar a todos los padres que el día de ayer celebraron el Día del Padre en todas las iglesias de Luz y Vida. Deseamos que lo haya pasado un lindo día junto con la familia en Guatemala, en España, en Estados Unidos, en el Perú, en donde esté la luz, la iglesia Luz y Vida. Dios los bendiga. Dios los bendiga a cada uno de nosotros. Espero que haya sido un tiempo de reflexión, de meditación, de compartir con la familia, pero también de agradecer a Dios por la vida que hasta ahora nos da. A los hermanos, amigos y familiares que están escuchando la radio, quiero también saludarle a través de este medio a nuestro hermano Amílcar Valladares, que está en New Jersey. Es un hermano muy comprometido con nuestro Padre Celestial y no se pierde ningún programa. Dios te bendiga, amado siervo, hermano Amílcar. Tanto también como no podemos agradecer a nuestro Padre Celestial, amado hermano, por la vida, la salud, el compromiso, el ministerio que tiene el hermano Eduardo Escobar Muñoz, que está en el Perú. Él es el principal técnico de que salga al aire la radio TV Cristiana Luz y Vida. Dios te bendiga. Con mucho cariño le decimos Lalo, Dios te bendiga, Lalo, que el Señor sea contigo, engrandeciendo mucho más tu ministerio. Igual, amado hermano, saludamos al pastor David Escobar, que está en España, está atento al programa, que siempre está presente, haciendo comentarios. Dentro de poco va a salir también al aire el programa La Palabra de Vida desde España. Estén atentos. Igualmente saludamos a nuestro pastor Mario Castañeda desde Guatemala, que está también escuchando, está atento al programa. Muchas bendiciones, pastor. Yo sé que usted va a viajar
como se llama, Colombia, a un viaje misionero, que Dios lo está llevando. Muchas bendiciones. Estaremos orando para que Dios lo use conforme a su voluntad en la presentación y ministerio de la ministración de la palabra del Señor. Igual la hermana Esther es parte del ministerio de la radio TV Cristiana Luz y Vida. Ella no se pierde ningún programa, siempre está atento, y gracias a nuestro Padre Celestial por eso. Nuestra hermana María Rodríguez, una sierva del Señor, que siempre está, bendito sea el Señor, atento al programa, es parte del ministerio de la radio TV Cristiana. Cada domingo, cada sábado, cada día que se presente el programa, siempre está pendiente para de esta manera todo salga bien. Gracias a Dios por esa preocupación. Igualmente también le damos la bienvenida a Eder Roth. Bienvenido. Sigue escuchando la palabra del Señor, sigue escuchando la radio TV Cristiana. A continuación, después de este programa, vamos a tener otro evento que estará al aire, el segmento La Palabra Viva. La Palabra Viva, por parte del pastor David Escobar. Desde España estará saliendo ese programa al aire. Nuestro hermano Jonathan Escobar. Este hermano es muy precioso. Él está en Alemania, pero desde Alemania nos manda sus saludos, sus opiniones. Dios te bendiga. Ahí hay muchos hermanos que están en Alemania escuchando la radio TV Cristiana Luz y Vida. Sara Escobar, otra sierva del Señor, que trabaja, casi no lo conocen ni lo escuchan por la radio, no lo escuchan mucho, pero es una hermana que trabaja silenciosamente. Hay el programa de todo un poco, prácticamente ella es la directora en ese aspecto, todo lo prepara, todo hace, muy lindo, gracias a Dios. Dios te bendiga, hermana Sara, tu ministerio es un ministerio muy precioso que Dios te ha dado. Sigue adelante. La hermana Maritza Legra también es una persona que no se pierde ningún programa. Maritza Legra. Hermana, estamos orando por ti, estamos orando por tu familia, estamos orando por tu hijo. Dios tiene un propósito muy especial para tu vida. Sigue adelante, amada hermana. Nuestra hermana Evelyn Johanna González, que también hoy ha entrado a la radio por primera vez, te damos la bienvenida. Muchas bendiciones, que Dios supla todo lo que te hace falta. Nuestro Padre Celestial siempre está pendiente de sus hijos. Y así a cada uno de ustedes que están atentos a ¿cómo se llama? A nuestra hermana Esther Muñoz Cruzado, también desde España. Nuestra hermana Muñoz Cruzado desde España está mandando saludos a la radio, saludos para los hermanos de Radio Escucha, y que a las iglesias de Luz y Vida. Nuestra hermana es una sierva comprometida también con nuestro Padre Celestial. Está trabajando junto con su esposo en España, ministrando la palabra de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga, amada sierva, y así a cada uno de ustedes. Les deseamos muchas felicidades. Reiteramos que el próximo domingo continuamos con el programa No Solo Pan de Vivirá el Hombre, a la 1 de la tarde. Y a la 1:30, que ya vamos a ver, saldrá al aire también desde España la palabra o el segmento La Palabra de Vida. Amén. Será entonces hasta la próxima semana. Habló su siervo, su amigo, Pastor Eduardo Escobar. Estamos para servirle, y también aprovecho para poder invitar a nuestros hermanos, como se llaman, que están acá en New Jersey, están en New York o en cualquier otro sitio. Invitamos a la iglesia Luz y Vida, que está ubicado en la 514 Norte, Quinta Street y Davis Street, Harrison, en la ciudad de Harrison, zip code 07029. Los domingos tenemos servicio a las 5:30 de la tarde. Dios lo bendiga. Será hasta otro momento. Amén.
Hasta otro momento. Amén. Por canciones de libertad fuimos libres. ¡Aleluya! David avanzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David alzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. Nuestra plataforma principal. Website www.lucividaiglesiacristiana.org. Conforme al corazón de Jehová. Mató a 1000, la vida sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Muy buenas tardes, linda familia, amigo oyente, hermano en Cristo de Radio y TV Cristiana Luz y Vida. Dios me los bendiga. Una vez más, estamos aquí con ustedes gozosos de compartirles la semilla de vida, que es la Santa Palabra de Dios, que la transmitimos desde España en su programa radial Palabra de Vida, todos los lunes de 7:30 de la tarde, hora española, a las 12:30 de la tarde, hora de Perú, y a la 1:30 de la tarde en Nueva Jersey. Con ustedes, su hermana en Cristo, Esther Muñoz. Deseamos que hayan tenido un hermoso y bendecido fin de semana con sus seres queridos, sobre todo los papitos lindos que celebraron su día. Que Dios derrame sus más preciosas bendiciones sobre vuestras vidas. Lo deseamos de corazón, en especial a nuestro pastor reverendo Eduardo Escobar. Dios lo bendiga y siga bendiciendo su ministerio grandemente y llenándole de su bendito amor. Gracias, Señor. Y hoy nuevamente vamos a compartir un texto bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 10, versículo 32. Y nos dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Preciosa promesa que Dios nos da. Ahora oremos para que nuestro Padre Celestial bendiga su santa palabra, que será expuesta por nuestro pastor David Escobar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que tú nos das. Gracias por esta semana. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tu santa palabra, que lo va a exponer nuestro pastor David, Señor. Bendice su vida, su ministerio, Padre Santo. Y también te pido, Señor, por sanidad, Padre Santo. Te pido por todas estas personas que están enfermas, Señor, de cáncer. Por estos enfermos que padecen muchas, Señor, enfermedades. Tu misericordia, Señor, esté con cada uno de ellos. Que, Señor, derrames de tu unción, Padre. Que le des de sanidad a cada una de estas personas. Y sobre todo, Padre, para que sea de bendición en sus hogares. Que lo bendigas, Padre bendito. Y que lo sanes
todas sus dolencias y puedan testificar una vez más tu grandeza y tu poder, porque tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo. Gracias, gracias, Padre Santo, por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias por la vida de mi hermana que está sanando, Señor. Gracias por mi tía Sara, porque sabemos que estás restaurando su salud, Señor. Bendito seas, grande, maravilloso, Señor. Gracias, Padre, te lo pido y te lo agradezco en el bendito santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora con ustedes nuestro pastor David Escobar. Mil bendiciones, su hermana en Cristo, Esther Muñoz, y deseándoles un bendecido fin de semana. En todo lo que hagan, no se olviden del alimento que es su palabra. Gracias a Dios, bendiciones. Amén. Si sintonizas Radio TV Cristiana Luz y Vida, no es una casualidad. Es un propósito de Dios. Muy buenas tardes, amigo oyente de Radio TV Cristiana Luz y Vida. Dios bendiga sus vidas y bendiga la vida de todos los que están escuchando esta transmisión en este su programa radial Palabra de Vida, que se transmite siempre por Radio TV Cristiana Luz y Vida. Bendiciones a todos ustedes, Dios me los bendiga, espero que hayan tenido un hermoso fin de semana, pues, y a todos los padres, pastores, hermanos que son padres de la Iglesia Luz y Vida, pues mandarles un cordial saludo por el día de ayer, que se celebró el Día de Padre en muchos países del mundo. Mis bendiciones, nuestras oraciones son por ustedes para que Dios bendiga sus vidas y puedan ustedes seguir trabajando en el ministerio, en esta obra que Dios nos ha dado de evangelizar, de predicar y de enseñar su palabra. Gloria a Dios. Saludar a los pastores también, a todos los miembros de las iglesias Luz y Vida, a todos nuestros familiares, a todos los oyentes. Mil bendiciones para todos ustedes. Bien, vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo del libro de los Hechos. Y bueno, ahora nos toca el capítulo 4 del libro de los Hechos y vamos a leerlo. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando ellos al pueblo, dice: vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y le echaron mano y se pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad, en qué nombre habéis vosotros hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, en qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Vamos a dejarlo hasta el versículo 10 y vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Padre eterno, en el nombre precioso de Jesús, alabamos, Señor, tu santo nombre. Te bendecimos, Señor, porque tú eres fiel, tú eres verdadero. Padre, bendice tu palabra en esta tarde, permite que tu palabra llegue a los corazones de las personas, que pueda cambiar vidas, Señor, porque tu palabra cambia, Señor, nuestras vidas. Porque, Señor, tu palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias, Señor, gracias por tu amor. Espíritu Santo de Dios, toma el control de las vidas de cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Ayúdales a entender, comprender, guardar y practicar tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, habíamos estado estudiando de cómo Jesús había comenzado a trabajar con sus discípulos, luego llamados apóstoles, en la misión de evangelizar
de predicar la palabra. Habíamos visto cómo los discípulos, cuando Jesús ascendió, estuvieron esperando la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Estuvieron esperando esa promesa que se cumplió el día de Pentecostés. Luego vimos como la primer discurso de Pedro, como Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica la palabra y 3,000 personas se acercan a Jesucristo, se arrepienten y comienza a formarse la iglesia primitiva. Y todos ellos, unánimes, dice que compartían todo lo que tenían, oraban, alababan y estaban siempre viendo uno en favor del otro. Había una unidad en la iglesia. Es lo que Dios demanda de nosotros, la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. También habíamos visto que Pedro y Juan habían sanado a un cojo de nacimiento. Y este cojo, en agradecimiento, comienza a alabar a Dios, a exaltar el nombre del Señor. Y era notorio en este pueblo, en Israel, en Jerusalén. ¿Por qué? Porque este cojo era de nacimiento, había estado muchos años en la puerta del templo, y ellos conocían de la vida de este hombre, sabían que este hombre siempre estaba ahí, lo conocían. Entonces, cuando ven ese milagro, dice que esta gente, el pueblo, se junta, se ponen en un lugar y comienzan a hablar del milagro que había hecho Pedro. Pedro dice que se levanta y comienza a hablarle. Le dice: ¿por qué pensáis que somos nosotros los que hemos hecho esto? Nosotros solamente somos instrumentos útiles delante de Dios, pero el poder, la gloria es de nuestro Padre Celestial, porque de Él proviene la sanidad, de Él proviene la salvación. No hay ninguna otra persona que pueda salvarnos si no es Dios, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo y a través de esa sangre que nos redimió, que nos lavó nuestros pecados. Esto es lo que hace entender Pedro a toda esta gente. Y había, dice, mucha gente, una cantidad grande de personas que se reunieron ahí, y Pedro comienza a hablarles, a hacerles entender de que todo venía del favor de Dios. Y dice en el versículo que estamos leyendo hoy, dice en el versículo 1, hablando ellos al pueblo, estaban ellos todavía hablando, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, denunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Estando ellos predicando, Pedro predicando la palabra de Dios, enseñando, viendo el tiempo, el momento oportuno de llevar esta palabra, esta bendita palabra de Dios, pues dice que vienen a ellos los sacerdotes, guardias del templo y los saduceos para apresarles, para tomarles presos. Bien, aquí quizás nos llama la atención algo, ¿no? Dice que vienen los saduceos. Si nosotros conocemos un poco de la historia de la vida de Cristo, sabemos que fueron los fariseos, los religiosos y los fariseos los que confabularon contra Jesús cuando Él estuvo en la tierra con vida. Y fueron ellos, los fariseos, los que le llevaron a Jesús hasta la muerte. Fueron ellos los que planificaron y estaban siempre detrás de hacer que Jesús no perdurara en esta tierra. Fueron ellos los que llevaron ante los religiosos, ante Pilatos, a Jesús. Pero ahora vemos que hace su aparición los saduceos. Ya no los fariseos, sino los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos también era otra, podríamos decir, eran otras personas religiosas que tenían algo que se cambiaba con los fariseos. Ellos no creían en los milagros, ellos no creían en las cosas sobrenaturales. O sea, ellos sabían que Jesús había estado en la tierra, ellos también sabían que había muerto en la cruz del Calvario, pero lo que ellos no querían saber ni entender
y peor aún que se predicase, era que Jesús había resucitado de los muertos. Y esto es lo que hacía Pedro. En el primer discurso y en el segundo discurso, en el Pórtico de Salomón, Pedro habla de que Jesús murió, pero también dice, pero este mismo Jesús resucitó de entre los muertos. Eso llamó la atención de los saduceos. Este grupo religioso no cree en las cosas sobrenaturales. Ellos no creían en la resurrección, porque para ellos eso es imposible. Eso es imposible para ellos creer e entender eso. Y por eso cuando Pedro comienza a predicar, a pregonar el Evangelio y a predicar a un Cristo resucitado, son ellos los que se levantan. Ya no los fariseos. Los fariseos, como quien dice, estaban un poco más calmados porque ya Jesús no estaba en la tierra. Pero son los saduceos que se levantan ahora y van ante los sacerdotes y van con ellos y llevan guardias del templo para apresar a para apresar a Pedro. ¿Por qué? Porque estaba predicando a un Jesús resucitado. Y dice que cuando van, le echaron mano y lo llevaron a la cárcel, pero como era ya muy tarde, no podían juzgarle, pues se quedaron esa noche en la cárcel. Pero miren lo que ocurre a continuación. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. La gente que se había reunido para escuchar a Pedro, luego de ver a este cojo ser sanado, era un gran número. No sabemos cuánto podía haber sido. Pero dice que esta gente, cuando escuchan la palabra de Pedro, cuando son confrontados con su pecado, ellos dicen que creyeron. Y fueron 5,000, dice, hombres, porque antiguamente no se contaba a las mujeres ni a los niños. Y dice, y el número de los varones era como 5,000. 5,000 varones aceptaron a Jesucristo ese día, por la palabra poderosa y el mensaje de salvación que había llevado Pedro. 5,000 personas, 5,000 varones. No sabemos cuántas mujeres ni cuántos niños. Podrían haber sido unos cuantos miles más. Pero era una gran multitud de personas que en 2 discursos, en el primero y en el segundo, entregaron su vida a Cristo. En 2 discursos, más de 8,000 personas, primero 3,000, ahora 5,000, más las mujeres, más los niños. Ya había una gran cantidad de cristianos que habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y dice que aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. O sea, vinieron a Jerusalén gobernantes, ancianos, escribas, vinieron todos el sistema religioso de esa época, los que gobernaban religiosamente Jerusalén. Y también dice, versículo 6, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todo lo que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Si nosotros recordamos, Anás y Caifás estuvieron la vez que hicieron que a Jesús lo crucificaran. Ellos estuvieron en ese lugar donde Jesús tuvo que presentarse y alegar su inocencia. Estuvieron ahí Anás y Caifás. Y ahora también ellos estaban aquí delante de Pedro y delante de Juan para que ellos pudiesen hablar qué había sucedido. Dice el versículo 7, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en nombre o en qué nombre habéis vosotros hecho esto? Entonces dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio ha hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros
y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta gente, estos gobernantes, ancianos, sacerdotes, querían interrogar a Pedro y a Pedro y a Juan, preguntándoles en qué poder o en qué nombre ellos habían hecho este milagro. Ellos querían escuchar. Quizás ellos pensaron que iba a decir, bueno, nosotros tenemos ese poder. Podría haberlo dicho Pedro y Juan, pero eso sería una mentira, porque ellos no tenían el poder. El poder venía de lo alto, el poder venía de los cielos, el poder venía de Dios. Y Pedro y Juan, estando allí, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló y dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se interroga acerca del beneficio de un hombre enfermo, en qué manera este ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, pues este hombre está sano en vuestra presencia. Pedro habla y dice: en el nombre de Jesucristo, el cual ustedes crucificaron, este hombre que ustedes están viendo aquí, que era cojo de nacimiento, este hombre ahora está sano. Pedro habla y dice que el poder viene y la autoridad viene de nuestro Padre Celestial. Él no se atribuye nada, porque él solamente era un instrumento. Igual que nosotros somos mensajeros de la palabra de Dios, instrumentos útiles de Dios. Pero el poder, la gloria, viene de Dios. Él es el que utiliza a sus siervos. Él es el que utiliza a sus evangelistas, a sus pastores, a sus ministros, a sus misioneros, para que lleven la palabra y para que en su nombre también haya milagros, como este milagro que pudo ver el pueblo de Israel. Dice también, y esto quiero enfatizar, que Pedro dice lleno del Espíritu Santo. Nosotros habíamos entendido, vimos que el Espíritu Santo bautizó a todos ellos el día de Pentecostés. Y desde ese instante del día de Pentecostés, vemos que cada vez que habla Pedro, la Biblia dice, menciona esta parte, lleno del Espíritu Santo. Hermanos, cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, Él te da esa llenura. Y tú tienes cada día que alimentarte, que hacer que esa llenura no se acabe, que cada día sea renovada, esa presencia del Espíritu Santo en tu vida sea fresca, sea renovada, cada día, cada instante, por medio de la alabanza, por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios. Y eso es lo que hacía Pedro, eso es lo que practicaba. Por eso la Biblia nos menciona que Pedro, a pesar de que había visto a Jesús, a pesar que Jesús había ido, a pesar de lo que Jesús le había mandado de ir a predicar, dice que él se daba tiempo de ir a la iglesia a orar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. No porque somos ya ministros de Dios, ni instrumentos de Dios, ni pastores, ni evangelistas, ni misioneros, digo, bueno, pues yo no tengo que ir a la iglesia. No, tenemos que ir y acercarnos a la iglesia. Tenemos que llenar ese fuego que hay en nosotros, que no se consuma, sino que cada día crezca y crezca y crezca. Eso es lo que hacía Pedro. Por eso es que cada vez que hablamos, dice que cada vez que Pedro hacía un discurso, dice, la Biblia lo menciona claramente, y Pedro lleno del Espíritu Santo. No era Pedro el que hablaba, era el Espíritu Santo de Dios que hablaba a través de él. Era tal, podríamos decir, tal esa comunión que había entre Pedro y el Espíritu Santo, que él se dejaba utilizar. Dios permitió. A uno dirá, pero ¿por qué Dios permitió que ellos vayan a la cárcel? No, Dios lo permitió.
estaba dentro de los planes de Dios, porque así pudo reunir a todos estos sacerdotes y hombres y ancianos, pudo reunir a toda esta gente para que ellos pudiesen escuchar el mensaje de Dios a través de un hombre lleno de Dios. Dios permite que pasemos muchas cosas, pero no porque Él nos ha desamparado, ni porque Él se ha olvidado de nosotros, sino lo permite porque tiene un propósito para todo esto. Dios permite, hermano, querido oyente, que pasemos algunas cosas para que sea su nombre exaltado en toda la gloria, en toda la dimensión que Él se merece. Dios permite que tú pases algún problema. Dios permite que tú pases alguna enfermedad. Conté un testimonio mío de cómo Dios permitió que yo pudiese caer enfermo en una cama, porque Él tenía un propósito de levantarme, de hacerme conocer, de hacerme entender y de poder, como el día de hoy estoy haciendo, compartir a otros mi testimonio y el mensaje de salvación. Dios permite muchas cosas que sucedan. No es que Dios te ha olvidado. Dios siempre está con sus hijos, pero para eso tú tienes, como dice aquí, depender de la presencia de su Espíritu Santo. Querido oyente, querido amigo, busquemos la presencia del Espíritu Santo. Llenémonos de su poder, llenémonos de su grandeza, llenémonos de su conocimiento. Busquemos la palabra de Dios, aferrémonos a ella, estudiemos la palabra, oremos, clamemos, alabemos, adoremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esa comunión tuya con nuestro Padre Celestial es la que te va a hacer un hombre sabio, un hombre fuerte, que en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, tú vas a salir triunfador, airoso, como Pedro en esta ocasión, que tuvo que pasar un día de cárcel. A él no le interesó. Él lo que estaba ansioso es que viniesen al día siguiente los sacerdotes, los ancianos, los religiosos de esa época. Él estaba ansioso, porque él sabía que se iban a reunir todos ellos para juzgarle. Él estaba ansioso para poder predicarle la palabra de Dios. Que eso sea nuestro afán, que eso sea nuestro día a día, el deseo de predicar la palabra de Dios, que esté ardiendo en nuestros corazones, como ardía en el corazón de Pedro. Él estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Él ya no tenía miedo a la muerte. Acuérdense cuando les comenté un poco acerca de Pedro, cómo al principio él negó a Jesús 3 veces. ¿Por qué negó? Porque él tenía miedo de pasar lo mismo que Jesús, de que lo golpeasen, de que lo insultasen y de que lo crucificaran hasta la muerte. Él tuvo miedo en su época, pero una vez, cuando él verdaderamente conoció el significado del amor de Dios, cuando comprendió el significado de la muerte de Jesús en la cruz de Calvario, él dijo: ya no quiero vivir esta vida. Y él entregó su vida a Cristo por completo. Y de ser un hombre temeroso, miedoso, un poco quizás cobarde en cosas de que le pudieran hacer algún daño o perjuicio contra su vida, él perdió todo ese temor, perdió todo ese miedo, y él estuvo dispuesto a morir por su Padre Celestial, predicando la palabra, no interesándole que luego lo juzgaran, luego lo crucificaran, luego lo azotaran, lo encarcelaran, etcétera, etcétera. Esto había cambiado en la vida de Pedro. El Espíritu Santo, el día de Pentecostés, que llegó a su vida, lo cambió por completo. Cambió ese corazón, cambió ese destino, cambió esa persona. El Espíritu Santo de Dios puede hacerlo. Yo te invito, querido amigo oyente, que si tú aún no has tenido una experiencia con el Espíritu Santo de Dios, eres cristiano, ya conoces a Dios, ya eres hijo de Dios, pues ora y dile: Espíritu Santo de Dios, bautízame con tu poder, lléname con tu gracia. Él más que nadie está dispuesto a llenar tu vida, pero tú búscalo
búscalo incansablemente, búscalo con todo tu corazón, y Él vendrá a ti. Y si tú, amigo oyente, aún no eres cristiano, si tú aún no conoces la palabra de Dios, lo has escuchado, pero aún no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, pues te invito en esta tarde que lo hagas. Hay muchas cosas hermosas, preciosas, y muchas promesas que son para los hijos de Dios. Tú puedes ser un hijo de Dios. Primeramente, entrega tu vida a Jesucristo. Entrega tu vida. Pídele al Señor Jesucristo que entre a tu vida, que tome control de tu vida. Pídele perdón por tus pecados. Congrégate a una iglesia. Estudia la palabra, escucha la palabra, aliméntate de la palabra. Y poco a poco Dios va a tratar con tu vida. Y todos los problemas que tú tienes actualmente, Él te va a ayudar a solucionarlos. Tú estás luchando ahora solo, con tus fuerzas, contra todos esos problemas que tienes. Pero Dios está dispuesto a pelear la batalla por ti, siempre y cuando tú aceptes a tu Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Espero, hermanos, que esta palabra haya servido para que cada uno de ustedes podamos entender y comprender la situación en que estamos viviendo. Los tiempos son malos y cada vez hay más maldad en este mundo. Cada vez hay más el diablo está gobernando, está tratando de engañar, de tomar vidas. Pero nosotros, en el nombre de Jesús, venimos a predicar la palabra, la verdad, porque dice la palabra que la verdad nos hará libres, libres del pecado, libres de toda esta aflicción que este mundo nos trae. Dios lo bendiga, amados oyentes, y nos encontraremos a través de este programa Radial Palabra de Vida la próxima semana. Su hermano en Cristo, David Escobar. Mil bendiciones. Dios los bendiga. Si sintonizas Radio TV Cristiana Luz y Vida, no es una casualidad. Es un propósito de Dios. Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra, por lo que ha sido expuesto en esta tarde. Esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Nuestras oraciones es porque Dios trate con sus vidas, trate de una forma muy especial, porque el trato de Dios es personal, es para cada uno de una forma diferente. Dios nos ama y nos ama con un amor muy grande. Y bueno, pues saludar a todos que en esta tarde han estado escuchando este programa radial Palabra de Vida, a todos nuestros hermanos y hermanas que han estado conectados, nuestro hermano Jonathan, nuestra hermana María Rodríguez, Sara Escobar, Esther Escobar, Eduardo Escobar, también a Evelyn González, mil bendiciones. Nuestra hermana Yolanda Martí también está conectada en esta tarde, mil bendiciones. Estamos orando por la vida de todos y cada uno de ustedes. Bueno, queremos también mandar saludos a la familia Muñoz Cruzado en Lima, Perú, a mi querida suegra y a todos nuestros familiares, a mis cuñados, cuñadas, a todos mis sobrinos, también a mis hijos que están en Lima, Eduardo, David, Jackie, Victoria, Avi, Caleb, mil bendiciones, los amamos y estamos orando siempre por ustedes. También quiero saludar a nuestro primo Henry y a su hermosa familia, a su hija Paola y a su hijo Luis. Mil bendiciones, Dios bendiga su vida. También tenemos petición de oración. Hay muchos hermanos que están pidiendo oración. Hay un hermano que nos escribió hace poco y nos dijo que está pasando una enfermedad y quiere que oremos por él. Nuestra hermana Yolanda Martí también ha escrito que quiere oración por su sanidad. Pues lo único que le puedo decir, hermana, es que Dios es bueno, Dios es misericordioso. Hay que clamar, hay que orar y hay que tener fe en el nombre de Jesús. Hay que tener fe. Vamos a hacer una pequeña oración por aquellos que están pasando a una enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, quiero pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestras vidas, que nos hagas entender, Señor, de tu amor y tu bondad. Padre,
Tú, Señor, moriste en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. Y tú también dice tu palabra que por tus llagas fuimos sanados. Señor, creemos en tu poder. Tú, Señor, has tratado con muchas personas, has sanado muchas enfermedades. Has levantado, Señor, a los muertos, Señor, en el nombre de Jesús. Has dado vida al que estaba muerto. Al que estaba, Señor, enfermo también lo has levantado en el nombre de Jesús. Te pido por aquellas personas que están pasando alguna enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, sea cáncer, leucemia, diabetes, cualquier problema que haya, cualquier problema de salud, en el nombre de Jesús, son restaurados por tu gracia y tu misericordia, porque tú eres un Dios de poder, Padre. Oh Señor, obra un milagro en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, confiemos en el Señor. Que nuestra fe, nuestra esperanza sea siempre en nuestro Padre Celestial. Que no decaigamos a pesar de problemas, de dificultades que podamos tener. Dios siempre tiene el control de todo. Él tiene el control de tu vida. Él tiene el control de nuestras vidas. Prediquemos incansablemente. Gracias a Dios por todo. Mil bendiciones, queridos hermanos. Y será hasta la próxima semana en este su programa radial, Palabra de Vida. Amén y amén. Nuestra plataforma principal. Website www.luzividaiglesiacristiana.org. Así como la vida encerrada. Si sintonizas Radio TV Cristiana Luz y Vida, no es una casualidad. Es un propósito de Dios. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré nomás. Radio TV Cristiana Luz y Vida. Impactando tu fe. Me gozaré nomás. Ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Gracias a Dios que nos concede este buen día para hacerlo productivo y exitoso con nuestro esfuerzo y buen corazón. Nuestros sinceros deseos. Radio TV Cristiana Luz y Vida. Bendiciones.